Jesús, contigo en el desierto. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo, diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero. Venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? ¿Es el Señor quien lo ha hecho? ¿Ha sido un milagro patente? Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos. Y aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando yo nací, no había empezado todavía el Concilio Vaticano II. Hice mi primera comunión todavía antes de que terminara el Concilio Vaticano II, pero tengo muy pocos recuerdos de esa época. Es decir, mi vida prácticamente entera ha estado en el post-concilio. Pero poco a poco me fui dando cuenta de que había un problema. Y era grave. No me refiero ahora a un problema con la misa tradicional o un problema eclesiológico. Me refiero a un problema espiritual. Y es, desde mi punto de vista, grave, incluso muy grave. Al menos en lo que he podido ver en el pueblo de Dios. Antes estaba muy claro para un católico normal, un católico medio, sin tener especialidades teológicas, estaba muy claro que el hombre tenía deberes. Deberes para con la patria, deberes para con Dios, deberes para con su familia. Quizá una expresión no específicamente religiosa, pero que resume esto, es aquella del presidente Kennedy, cuando dijo: deja de preguntarte lo que puede hacer tu país por ti y empieza a preguntarte lo que puedes hacer tú por tu país. Siempre me pareció una expresión perfecta. Deberes para con el país al que vivimos, para con mi familia, los compromisos adquiridos, mi trabajo, para el Dios en el que creo, mi iglesia. Deberes. Quizá ese acento en los deberes hacía que se pusiera menos acento en los derechos. Y se cambió todo. Y para mí, desde el punto de vista espiritual, repito, no entro en los otros temas, para mí el concilio fue ese momento en el que se hizo un cambio de acento. Y se empezó a hablar de derechos.
Todo es un derecho, incluso el espanto abominable de considerar un derecho el aborto. Y también dentro de la Iglesia se produjo algo parecido. Se hablaba antes del temor de Dios, nunca del terror en la Iglesia católica, del temor entendido como respeto y de los deberes para con Dios. Después empezó a hablarse, con razón, del amor de Dios. Si hay una frase que sintetiza la espiritualidad posconciliar, es una frase de San Juan: Dios es amor. Y es una frase maravillosa, esperanzadora, te ensancha el alma. Es una frase verdadera y extraordinaria. Pero como todo, a veces las peores mentiras son las medias verdades. Dios es amor, es cierto y es maravilloso, y nunca nos tenemos que cansar de repetirlo. Dios es amor. ¿Pero qué consecuencias se extrajeron? Dios es amor, puedo hacer lo que me dé la gana. Dios es mi Padre, puedo hacer lo que quiera. He escuchado al principio con una cierta sorpresa y después con una creciente irritación decir a personas que cometen terribles faltas, delitos, pecados, decir: no pasa nada porque como Dios me ama, no pasa nada porque como Dios es mi Padre. Pero esto es Lutero, esto es el luteranismo. ¿Qué dice Lutero? Lutero borra lo que no le interesa, todo lo que no le interesa, y es casi todo, cuando dice: te basta la fe para salvarte. O sea, como Dios es tu Padre, haz lo que quieras. Esto es luteranismo. Es decir, si nosotros afirmamos con razón que Dios es amor y es maravilloso, también tenemos que afirmar que Dios tiene derecho a nuestro amor. No puedo decir Dios me ama sin decir a continuación: tengo que amar a Dios. Pero no solo tengo que amar a Dios, sino también, y sé que es una palabra prohibida, maldita, que a algunos se les pone los pelos de punta cuando la escuchan, decir: tengo el deber de amar a Dios. Hoy en día, oír hablar de deberes es como echarle agua bendita al demonio. ¿Tengo deberes para con Dios? Claro que sí, y deberes para con mi patria, y deberes para con mi familia, y deberes para con mis amigos. Tengo deberes, tengo derechos y tengo deberes. Dios me ama y yo tengo el deber de amar a Dios. Eso es lo que dice el Evangelio de hoy. Con una preciosa parábola. El hombre que siembra la viña, dice que hasta construye el lagar y una torre de vigilancia, y que no hace otra cosa más que pedirle a los labradores que le paguen el alquiler, que no está pidiendo ninguna cosa del otro mundo. Es decir, los trabajadores de la viña tienen un deber que cumplir. Un deber, pagar el alquiler, ya está, así es. El otro ha hecho una inversión, tiene derecho a cobrar el alquiler. ¿Qué es lo que hacen? Matan a los enviados que va mandando el dueño de la viña para cobrar, incluso matan al hijo. Evidentemente, Jesús está hablando de sí mismo. ¿Y qué hace Dios? Lo dice la parábola. Como Jesús hace una pregunta a sus enemigos y ellos contestan sin darse cuenta de que están hablando de ellos mismos, dicen: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que les entreguen los frutos a su tiempo. Es impopular, es ingrato. No hay forma de que se entienda en esta época, pero hay que decirlo precisamente por eso. Tengo deberes para con mi patria, tengo deberes
para con mi familia. Tengo deberes para con mi iglesia. Tengo deberes para con Dios. Y tengo derechos. Ambas cosas. Si no, no hay equilibrio, si se va por un lado o se va por otro. Y para con Dios, mi primer deber es darle mi corazón, darle todo el amor que soy capaz de darle, porque Él me ha amado primero hasta dar la vida por mí. Dios es amor, es maravilloso. Dios es amor, Dios es misericordia, es maravilloso. Pero yo también tengo que hacer algo por este Dios tan bueno. Si abuso del amor de Dios y digo, puedo hacer lo que quiera porque Dios es mi Padre, puedo hacer lo que quiera porque como Dios me ama, me olvido de que esos a los que hago daño también son amados por Dios e hijos de Dios. Deberes para con Dios, deberes para con mi prójimo, precisamente para amar a aquel que tanto me ha amado. Que así sea.